Todo inició con mi compañero de trabajo. Los dos éramos maestros en una escuela de idiomas. Enseñábamos el español como segunda lengua, por lo que teníamos alumnos de distintas nacionalidades. A mí me gustaba Pedro y notaba cierto interés de él. Estuvimos saliendo por un tiempo a cenar, a bailar, a ir al museo. Esperaba que pronto me pidiera ser su novia, aunque sucedió algo más raro. Un día me invitó a ir a visitar a su familia. Quería que me conocieran. Me causó un poco de extrañeza porque aún no teníamos una relación, pero me invitó con tanta insistencia que no lo dudé. En ese tiempo yo vivía en una casa con 2 compañeras de cuarto. Me vine a vivir a la ciudad para buscar mejores ingresos económicos. Mi familia estaba en un pueblo a 2 horas de distancia. A mi familia las veía con cierta frecuencia. Un viernes por la tarde, después que salimos de trabajar, me fui con Pedro y su familia a cenar. Ahí fue cuando conocí a sus padres, a su hermano que era un poco menor que él, y su hermana. Noté en su hermano que estaba enfermo. Para poder moverse, lo hacía con silla de ruedas, y tenía un color pálido. Pedro me dijo que su hermano tenía leucemia y que los médicos no le daban un buen pronóstico de vida. Alfredo era el nombre de su hermano. Él me miraba de una manera que no me hacía sentir bien. Su mirada era insistente. A la hora de cenar se sentó a mi lado. Trataba de platicar, pero le era difícil hacerlo, ya que se ponía nervioso y tartamudeaba mucho, por lo que era complicado platicar con él. A cada momento buscaba estar cerca de mí. Cuando me despedí de todos antes de marcharme, Alfredo me jaló con su mano y me dio un beso en mi boca que me tomó por sorpresa. Me quedé muy sorprendida sin saber cómo reaccionar ante lo que hizo. Miré a Pedro y su familia. Ellos sonrieron. No se les hizo raro que él hiciera eso. Me despedí de ellos y me salí. Todavía me sentía abrumada por lo sucedido. Pedro me puso su brazo en mis hombros, riéndose de la conducta de su hermano. Me dijo que le había gustado mucho y que a su familia le había agradado. Confundida le pregunté a Pedro a qué me había llevado a su casa. No entendía lo que había ocurrido. Me dijo que me pedía mucha comprensión a lo que me iba a decir, que tratara de entender que Alfredo se encontraba muy mal y que le quedaban muy pocos días de vida. Él nunca había tenido una vida normal. Siempre estuvo entre hospitales, con quimioterapia y consecuencias de su enfermedad. Me quería pedir un favor muy grande. Quizás me iba a parecer loco. Solo tenía que aceptar. No habría ningún compromiso de mi parte. Esperé que me dijera muchas cosas, menos lo que me pidió, que me casara con su hermano. Reaccioné de la peor manera. Le dije que si a eso me había llevado a su casa, mejor no lo hubiera hecho, y molesta me fui de su lado. Durante varios días traté de evadir a Pedro. Buscaba la manera de no encontrarme con él, pero Pedro siguió insistiendo. Un día lo encontré afuera de mi departamento. Cuando lo vi, me di la vuelta para irme de ahí, pero él me tomó del brazo y me pidió que lo escuchara. Era la última vez que trataría de convencerme y que cualquier decisión que tomara ya no me volvería a decir nada. Estaba enojada, pero lo invité a pasar y ahí fue cuando me dijo todo. Antes de empezar, se tomó un momento. Al parecer, a él también le costaba hablar sobre ese asunto. Me comentó un poco sobre sus costumbres y tradiciones familiares. Para terminar, que no era necesario que me casara con su hermano estando vivo. Podía hacerlo cuando se muriera. Su comentario fue peor que cuando me llevó a su casa. Me pareció perturbador. Me levanté del sillón y le pedí que se fuera. Pero Pedro me pidió que lo dejara terminar. Me dijo que dentro de sus costumbres, si un hombre o una mujer moría soltero, al llegar al más allá iba a pasar por toda la eternidad solo. No tendría ninguna compañera con quien platicar. El espíritu de su hermano andaría entre las sombras y la oscuridad, porque aquellos que no lograron casarse pasaban a un mundo de desolación y abandono, junto con seres iguales a ellos. No podía creer lo que me dijo Pedro. ¿Cómo era posible que hablara con tanta seguridad sobre lo que había después de la muerte? Si, hasta lo que sabía, a nadie le era permitido volver del mundo de los muertos y hablar sobre él. Pedro, con lágrimas en sus ojos, me dijo que era la única persona que lo podía ayudar
y que si decidía no hacerlo, respetaba mi decisión y se fue. Decidí no casarme con un muerto. Era horrible lo que me pedía. Mis creencias eran completamente distintas a las de Pedro. Por eso decidí no hacerlo. Por todo lo que sucedió, Pedro y yo nos alejamos. Seguimos en el mismo centro de trabajo. Nos saludábamos a distancia. Y hasta ahí llegaba todo. Ya no volvimos a platicar, ni mucho menos a salir juntos. Un día, mientras comía en el comedor del trabajo, vi cuando Pedro salió con prisa. Una de mis compañeras fue la que comentó que le habían avisado que su hermano acababa de morir. Mis compañeras dijeron que irían al funeral después de salir. Dudé en ir, pero también entendía que Pedro estaba pasando por una situación difícil. Dejé de lado mis diferencias y fui al funeral. Toda la familia de Pedro estaba reunida en un salón en las afueras de la ciudad. No se trataba de una funeraria, sino de un lugar privado en el que tenían el cuerpo de su hermano. Todos los familiares se veían tristes. En ese momento se fue cualquier sentimiento negativo que pudiera tener en contra de Pedro y de su familia. Me acerqué a Pedro para darle las condolencias. Él estaba devastado, al igual que sus padres y hermana. Me abrazó con fuerza. Se notó que le dio mucho gusto verme. Era verdad lo que me había dicho Pedro. Sus costumbres eran distintas. Ellos no formaban parte de las creencias de la Iglesia católica, ni cristiana, porque en el lugar no había ninguna imagen religiosa, ni mucho menos un crucifijo. Tampoco había coronas de flores, ni ramos de crisantemos, solo 2 cirios muy grandes de color rojo, encendidos a cada lado del ataúd, y un olor extraño. No puedo negar que cuando vi tanta tristeza en las personas presentes, me contagié y también me puse triste. Empecé a sentirme culpable por no haber aceptado la propuesta de Pedro. Realmente en nada me afectaba casarme con un muerto, como yo no creía en ese tipo de rituales, que eran por demás extraños. Pensé que por lo mismo no me podía afectar. Sin pensarlo mucho, me acerqué con Pedro de nuevo para decirle que sí aceptaba. Me casaría con su hermano. Solo le pedía que todo fuera en privado. No quería testigos, solo sus padres y hermana. El ritual se hizo por la noche. A mí me pusieron un vestido blanco que perteneció a la madre de Pedro. Pusieron entre mis manos un ramo de rosas blancas, y la ceremonia comenzó. Un hombre de ascendencia asiática comenzó a decir unas palabras, a las que no les puse mucha atención, solo recuerdo el final. Sus últimas palabras fueron hasta que la muerte los una. Sin imaginar en lo que me estaba metiendo, di el sí. Me acerqué a ver el rostro de Alfredo. Se veía más delgado que la última vez que estuve con él. Estaba arreglado. El color pálido de su piel era evidente. Tenía sus manos unidas sosteniendo una rara flor de color negro. La madre de Pedro se acercó para abrazarme. Sus palabras me confundieron un poco. Me dijo bienvenida a la familia. Realmente a mí no me parecía que fuera a ser parte de ellos. Al contrario, era la última vez que los veía. Mi relación con Pedro mejoró mucho. No volvió a ser lo mismo que antes. Notaba en él cierto respeto de su parte. Creo que se debía a que me consideraba su cuñada. En cambio, yo solamente les hice un favor y me olvidé de que tuviera un compromiso con ellos. Todo se fue complicando cuando me ofrecieron un nuevo trabajo en una universidad. La propuesta era buena, por lo que no dudé en irme a trabajar ahí. Fui junto con mis compañeros de trabajo a un bar. Como forma de despedida, también Pedro fue con nosotros, mientras bebíamos algunas copas. No estaba acostumbrada a hacerlo. Me empecé a sentir mareada y borracha. Fue cuando Pedro se acercó conmigo para decirme que debía de darme mi lugar y comportarme dignamente, ya que Alfredo me veía todo el tiempo, y que recordara que estaba casada. Nunca creí que Pedro me fuera a decir eso, y mucho menos delante de mis amigas. Mis compañeras lo alcanzaron a oír, y me atacaron por no haberles dicho. Yo les comenté que era algo sin importancia. Hasta ahí pude continuar hablando porque sentí como si alguien me jalara de los cabellos y me obligara a sentarme. Miré hacia todas partes sin conseguir ver quién me había jalado. Mis compañeros del trabajo se me quedaron viendo confundidos. Ellos tampoco entendieron lo que Pedro me dijo, ni lo que sucedió. La reunión se puso incómoda.
Al poco tiempo nos marchamos. Quise irme con mis amigas, pero Pedro me tomó del brazo y me subió a su auto, diciéndome que le debía respeto a su hermano, y si yo no lo entendía, él se encargaría de hacerlo. Por la sorpresa de la reacción de Pedro y por los tragos que me bebí, no supe cómo reaccionar. Me quedé callada, tratando de entender lo que había ocurrido. Pedro me bajó del auto. Ya se encontraba más tranquilo. Me quiso llevar hasta mi departamento, pero no quise. Casi cayendo, me subí mientras él se quedó parado, atento a lo que hacía. Al entrar al departamento, sentí un aire frío que hizo que me cayera. Mi compañero de casa estaba con una amiga. Ellas me ayudaron a levantarme. Creí que todo era porque había bebido de más, pero al darme cuenta de que varios objetos se habían caído y se rompieron, como el cuadro que tenía al lado de un amigo, así como un florero con flores frescas, y que el agua se derramó en el piso, me sentí avergonzada, creyendo que había sido la causante del desastre. Sin decir nada, me fui a mi habitación y me acosté vestida. Me quedé dormida a los pocos minutos, hasta que un susurro me despertó. Escuché la voz de un hombre que me hablaba por mi nombre. Me desperté confundida. Estaba boca abajo. Vi la hora e iban a ser las 4 de la madrugada. Creí que todo era producto de un sueño. Me levanté para ponerme mi pijama y poder dormir. Solo encendí la lámpara de mi habitación. El cuarto se alcanzaba a iluminar muy poco, sobre todo porque la luz era amarilla y tenue. Con mucho sueño, empecé a buscar en la cómoda mi pijama. Aventé la ropa que traía entre las manos, además de mi sombra. Otra más se formó en la pared. Era una sombra, estaba sentado en su silla. Salí del cuarto muy asustada. Hasta lo borracha se me bajó. Me quedé en la sala sin saber qué hacer. Tenía miedo de entrar de nuevo a mi cuarto. Empecé a escuchar un sonido que no alcanzaba a distinguir. No sabía de qué se trataba, pero me daba miedo. Empecé a sospechar de algo raro, pero aquel sonido me parecía conocido. No sabía con claridad qué era. Tuve la intención de despertar a mi compañera de vivienda, pero ¿qué le iba a decir? Me quedé pasmada sin saber cómo reaccionar. Para ese momento, aquella sombra oscura se fue haciendo visible. Pude ver la forma que se me afiguró Alfredo. No me pude quedar en el departamento. Me salí horrorizada y temblando de miedo. En el piso de arriba tenía unos amigos con los que mantenía una muy buena relación. Subí por las escaleras y tropezando llegué al departamento de ellos. Volteaba todo el tiempo hacia las escaleras, pensando que en cualquier instante vería el espíritu de Alfredo. En cuanto mi amigo me abrió, entré sin decirle nada. Me asomé por ambos lados del pasillo, pero no había nadie. Cerré la puerta y me abracé a Felipe. Le dije que me ayudara. Le conté todo sin muchos detalles, solo los indispensables para que entendiera lo que estaba pasando. Pero aún no terminaba de decirle lo que me pasaba, cuando 3 golpes en la puerta me hicieron saltar y correr detrás de mi amigo, pidiéndole que no abriera ya que podía ser él. Felipe estaba confundido. No entendía lo que me pasaba, ni tampoco quién podía ser la persona que estaba tocando. Sin escucharme, abrió la puerta, pero afuera no había nadie, solo unas flores de plástico en el piso. Aterrada me puse a llorar por la desesperación. Ya no quería regresar a mi departamento, pero tampoco tenía a dónde ir. Le pedí a Felipe que me dejara dormir esa noche ahí. Él dijo que sí. Notaba que no me creía. Me miraba como si fuera una loca, pero tampoco me hizo ninguna pregunta. Me llevó una cobija y una almohada. Me acosté en el sofá de la cama. Felipe se disculpó diciéndome que al día siguiente tenía que levantarse muy temprano a trabajar. Se fue a su habitación, mientras que yo seguía temblando del miedo. A cualquier sonido que oía me levantaba del sofá, esperando ver aquella sombra siniestra. Ya no sucedió nada aquella noche, a excepción que tuve un sueño vívido, en un rato en el que me quedé dormida. Pude ver a Alfredo en mis sueños, en el que se veía sano, podía caminar y me extendía su mano, diciéndome que siempre estaría a mi lado, esperando el día de mi muerte para caminar juntos en la eternidad. Desperté sudando frío
y un fuerte escalofrío comenzó a estremecerme. Al darme cuenta que seguía en el departamento de Felipe, me fui tranquilizando, queriendo convencerme de que todo fue un sueño. Tenía mis dudas, porque vi de nuevo las flores que Alfredo llevó en la solapa de su saco cuando estuvo en el ataúd. Ya no quise darle más molestias a mi amigo. Tratando de hacer el menor ruido posible, recogí mis zapatos y me fui a mi departamento. Al abrir la puerta, mi compañera de cuarto me recibió muy asustada, diciéndome que algo raro había en mi habitación. Se escucharon muchos ruidos durante la noche, pero no se atrevió a entrar. Solo quería advertirme para que tuviera mucho cuidado. Con cuidado, abrí la puerta de mi habitación. Al interior todo estaba en completo desorden, como si alguien estuviera buscando algo y a su vez tirando todo. Incluso la ropa de mi closet se encontraba tirada en el piso, mi perfume y todos los envases de cristal rotos. Me senté desesperada en la cama. Tuve la sensación de que alguien se encontraba muy cerca de mí, porque sentí su respiración en mi nuca y pude ver cuando el colchón de mi cama se hundió de un lado, como si alguien se sentara. Comencé a respirar con dificultad. Luego oí que pronunciaban mi nombre. Quise salir del cuarto, pero la puerta estaba trabada. Le grité a mi compañera para que me abriera, pero ella parecía no darse cuenta que la necesitaba. Pude abrir la puerta. Me salí corriendo del departamento. Ya afuera del edificio le hablé por teléfono a Pedro. Mientras hablaba con él, miré a mi departamento. Fue terrorífico ver una sombra en la ventana. En cuanto Pedro me respondió, se dio cuenta de mi miedo. Le dije todo lo que había ocurrido y que necesitaba que me ayudara. Yo no podía vivir con horror todo el tiempo, porque él me acechaba a cada momento y no sabía qué hacer. Pedro me pidió que me reuniera con él y su familia para entre todos tratar de entender lo que sucedía y ver la manera de que el alma de su hermano pudiera descansar en paz, porque para ellos tampoco era bueno saber lo que pasaba. En cuanto vi a los padres de Alfredo, les reclamé. Les pregunté por qué me habían hecho eso, ya que de haberlo sabido jamás hubiese aceptado. Sus padres se veían muy afectados. Me pidieron que me calmara y me dijeron que eso jamás había sucedido. Sabían que al momento de que yo muriera, Alfredo, como mi esposo, me iba a estar esperando en la entrada del más allá, pero lo que pasaba también los había tomado por sorpresa. Llamaron al sacerdote para que los ayudara. El mismo hombre de origen asiático que nos casó llegó a los pocos minutos. Él llevaba una serie de instrumentos musicales extraños, una fragancia que era la misma que el día del funeral de Alfredo. Con un triángulo al que lo golpeaba con un tubo empezó el ritual. El instrumento hacía un sonido vibrante agradable. Todo lo hizo a mi alrededor. Así estuvo por más de una hora. Después dijo que el alma de Alfredo ya podía descansar en paz. Yo no sentí nada distinto. La verdad era que no creí en todo lo que hizo aquel hombre. Me fui de aquella casa con la esperanza de que realmente funcionara el ritual del sacerdote. Tenía muchas dudas. Traté de tener fe, de creer en sus creencias desconocidas, pensando que si lo creía todo iba a ser posible. Durante un tiempo pude estar tranquila. Con el paso de los días, el espíritu de Alfredo se fue alejando, creyendo que de verdad todo había resultado. La noche anterior empecé a tener el mismo sueño con Alfredo y encontré de nuevo las flores en mi cómoda. No he visto su sombra que me siga a todas partes, pero tengo mucho temor de que él poco a poco se vaya mostrando. Sin creer en las brujas ni en supersticiones, me he acercado a una de ellas para que me ayude, pero no sé si realmente vaya a servir. Hay algo que me quita el sueño y me mantiene todo el tiempo con una angustia horrible. Quizás sea verdad que al momento en que muera, Alfredo me estará esperando en el más allá. La señora vidente que me está ayudando me dijo que eso no era posible, pero tengo miedo de que todo lo que me dijeron los padres de Alfredo sea verdad. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.